Hola, Shavua Tov a todos. Hoy vamos a estudiar la segunda sija del 17 tomo del Likutei Sijot, una sija que habla de ofrenda del Karban Omer, que hasta que trajeron el Karban Omer era prohibido a comer de nuevo trigo en el Eretz Israel, y vamos a ver si también afuera del Eretz Israel era prohibido. Entonces el pasuk dice que pan y los granos tostados y los granos frescos no se toma hasta que trae el Korban Omer, y también después agrega Bechol Moshvotechem, en todos los lugares donde viven. Explica Rashi sobre esto, dónde está prohibido a comer cualquier tipo de pan en cualquier forma. ¿En qué quiere decir en todos los lugares? So Rashi dice así: los sabios de los Yudim discuten el tema. Algunos dicen, Bechol Moshvotechem, en todas las habitaciones donde viven. Incluye también afuera de Eretz Israel. Y hay algunos que dicen, Bechol Moshvotechem, la segunda opinión de los sabios, es no, es en Eretz Israel, pero en Bechol Moshvotechem, en todas tus habitaciones, se refiere al momento que cada Yudí ya está habitando su lugar. Como sabemos, cuando los Yudim entraron en Eretz Israel, tomaba 14 años hasta que cada uno tenía su lugar y estaba cómodo. Entonces, según la segunda opinión, ¿qué quiere decir? En todas tus habitaciones, hasta que todos tienen y está en su habitación. En otras palabras, después de 14 años que ya estaban entrando, conquistando y dividiendo toda Eretz Israel. Entonces, cuando dicen el pasuk en todas las habitaciones, los sabios de los Yudim traen dos diferentes opiniones. Uno, en todas las habitaciones, incluyendo afuera de Eretz Israel. Y segundo es cuando todos los Yudim de Eretz Israel están habitados, que decir 14 años después. Ahora, la primera cosa que el Rebbe va a analizar es por qué Rashi debe explicar la palabra en todas tus habitaciones donde viven. Es algo simple. Es algo que la Torah menciona ya muchas veces y ninguna vez Rashi tiene que explicarlo, pero casi ninguna vez Rashi tiene que explicarlo. Porque acá Rashi lo ve, le necesita explicar. ¿Por qué? Porque Rashi antes, cuando habla de prohibición de comer sangre, dice así. Ahí dice, Bechol Moshvotechem, dice ahí que la sangre, hay dos tipos de mitzvot. Hay la mitzvah que es sobre el cuerpo y hay la mitzvah que es sobre la tierra. Y los mitzvot que son sobre el cuerpo, por ejemplo, el comer sangre, está en todos los lados. Y los mitzvot que son sobre la tierra, en la tierra, están solamente en Eretz Israel. Entonces, por cuanto que la ofrenda del Karban Omer es algo de la tierra, es una mitzvah conectado con el trigo de Eretz Israel, porque el Karban debería ser ofrecido del trigo de Eretz Israel. Entonces, sencillamente, está solo en Eretz Israel. Por eso hay una necesidad de Rashi venir a explicar, Bechol Moshvotechem, según la primera opinión, incluye también Chutz La'aretz. ¿Por qué? Según el Pshat, sin Rashi, yo había interpretado en otra forma. ¿Por qué? Porque es una mitzvah de la tierra. Y Rashi ya expliqué en Pashut Tzav, cuando habla de la sangre, que una mitzvah de la tierra es solamente en el Tzizón. Por eso Rashi tenía que explicar que acá es diferente. Acá es también afuera de Eretz Israel. Pero ahora tenemos otra pregunta.
Pero antes de eso vamos a aclarar. Primera cosa que hizo el Rebbe en la Sijá es explicaba la necesidad de explicarlo en general, porque podría pensar que ni necesita una explicación. Rashi explica por cuanto que es una obligación sobre la tierra, es algo novedoso, innovadora, que es también una fuerza de decisión. Por eso Rashi tiene que explicarlo. Pero ahora hay otra pregunta. Rashi solo trae dos opiniones cuando la primera hay una dificultad. Entonces, acá la pregunta es, Rashi trae primero que es afuera de Cisal y la segunda que es también que es solo en Israel, pero después de todos están en sus lugares. Quiere decir, después de los 14 años que conquistaron y dividieron a Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué trae Rashi una explicación, vamos a decir, raro? Porque en ningún lugar dice, habla de 14 años que habitan todos, y acá lo trae. ¿Por qué lo trae? ¿Qué dificultad hay con la primera? Que Rashi lo vio necesitado a traer una explicación completamente afuera del contexto sencillo de este versículo. No solo de este versículo, pero en general no se ve algo así. No solo eso, que Rashi trae una segunda explicación, sino también trae la segunda explicación en el mismo nivel, está igual al nivel de literal, de la explicación del pasuk, como la primera. Como hay una regla en Rashi, cuando Rashi trae en principio que los sabios discuten o los rabinos discuten, es porque las dos explicaciones son iguales, pero no puede poner uno antes del otro, pero la verdad, los dos tienen el mismo peso en la interpretación literal del pasuk que Rashi viene a explicar. Rashi siempre viene a explicar la explicación literal. Y acá la explicación literal tiene dos opciones. Uno que es afuera de Israel y otro 14 años después. Este es muy raro. 14 años después, esa es la explicación literal. ¿Cómo puede ser? Parece algo muy diferente de todos los demás lugares. Parece algo que no es literal completamente. Entonces, ¿por qué Rashi lo trae como una explicación literal? Igual como Bechol Moshvetechem y todas tus habitaciones son todos los lugares que parecen mucho más sencillos. La explicación es así. En nuestra Pasha también tenemos los halajot de castrar un animal. Ahí dice, Uva-artechem lo tasu, en tu tierra no lo hagas. Ahora, castrar un animal no tiene que ver con tierra, tiene que ver con la persona, el animal, algo móvil. Entonces, dice Rashi que la palabra en tu tierra tiene otra interpretación. No está hablando de Israel, porque es imposible que algo que es una obligación sobre la persona, sobre algo móvil, que sea solo en Eretz Israel. Es imposible que tengamos un Jovat Haguf, una obligación sobre el cuerpo, solamente en Eretz Israel. Entonces, ¿qué sale de acá? Que hay una regla. La regla es lo que está sobre el cuerpo no está solamente en Eretz Israel. Entonces, también del otro lado, recordar la otra regla. Lo que está de la tierra, la regla es solo en Eretz Israel. Solo en Eretz Israel. Va de los dos lados, como el cuerpo está en todos lados. Y cuando la palabra va a parece junto con una obligación del cuerpo, tenemos que cambiar la palabra. Así también, una obligación sobre la tierra, y ahí parece que también es afuera del Israel. Tenemos que cambiar la palabra. Tiene el mismo sentido. Y eso es lo que viene el Rebbe a explicar acá en el Rashi. Que la verdad, los dos tienen el mismo problema. Los dos tienen el mismo problema. En la primera explicación, cuando dice Bechol Moshvotechem, que también incluye afuera de Eretz Israel, ahí la palabra queda bien.
pero va contra la regla que también es algo literal, que algo de la tierra es solamente en Eretz Israel. Entonces hay un problema contra la regla que Rashi ya expliqué, que ese es el pshat que tiene que ir con la regla. Entonces este primer pshat tiene algo contra la regla literal que es solamente en Eretz Israel. Y también la segunda explicación, Bechol Moshvotechem, generalmente en todos los lugares. Y acá está 14 años, va contra la palabra en todos los demás lugares. Porque en todos los demás lugares, Moshvotechem significa todos los lugares. Acá hacemos una excepción y decimos, no, 14 años. Entonces, las dos explicaciones tienen el mismo problema. Va contra el corriente de todos los demás lugares de la Torah. Primera explicación va contra la regla, una obligación de la terreno es solo en Eretz Israel. Y la segunda explicación va contra la palabra Moshvotechem. Bechol Moshvotechem es en todos los lugares y acá queremos decir que cuando todos habitan. Entonces tiene lo mismo problema. Por eso son iguales, porque cada uno va contra la manera como se explica en todos los demás lugares que hay. Ahora, entonces, ya explicamos cuál es el problema acá de Rashi. Rashi viene a explicar la dificultad que tenemos acá, que tenemos un mitzvah de la tierra, pero dice, Bechol Moshvotechem. ¿Cómo puede ser Bechol Moshvotechem? Primero explica Rashi, la verdad, esa es una excepción, que acá es también afuera de Israel, aunque es una obligación de terreno. El problema con eso es que va contra la regla que una obligación de terreno es solo en Israel. Por eso Rashi trae una segunda explicación, es literalmente en Israel, después que cada uno habita. El problema con la segunda va contra la corriente, va contra la regla, es en todos los lugares. Ahí va bien. Pero viene un talmid inteligente, como el Rebbe siempre dice, de talmid mumulach, y dice, la verdad, si son iguales, ¿cuál es la lógica de cada uno? Explícame un poco más. ¿Por qué Rashi trae los dos? ¿Por qué los sabios opinan de los dos? Y acá el Rebbe empieza a explicar un poco el concepto de Sfirat Omer y de Kabanot en general. Y va a explicar algo que es una explicación sabio, una explicación inteligente. No es una tradición, sino es un pensamiento intelectual a analizar algo de la persona, entender la persona. Cualquier carbán, sacrificio que la persona trae, como vemos en muchos lugares, ya hablamos en los Kotisichot, hay mucho énfasis sobre eso, que los carbonot está conectado con el sentimiento de la persona. Cada carbán, cada sacrificio que la persona trae, tiene otro sentimiento, uno de arrepentir, uno de agradecer. ¿Y cuál es la intención del carbán de Sfirat Omer? Que no importa si es un sacrificio comunal o es un sacrificio individual, cada uno necesita llevar con este sentimiento. Entonces, del Sfirat Omer, la intención es, la primera es de Hashem. A recordar quién está realmente encargado de todo. A recordar de dónde viene. A recordar que mis energías tengo que dirigir. La primera cosa es Hashem. Esto es Sfirat Omer. Tengo trigo, no son míos. Primero Hashem. Primero es Hashem. Y después vengo lo que necesito yo. Entonces, ahora, esta ofrenda se traía solo de Eretz Israel, del trigo de Eretz Israel. Y sugiere la pregunta, ¿cómo uno que no vive en Eretz Israel también tenga este sentimiento que la primera cosa tiene que hacer Hashem? Y acá hay dos opiniones y dos formas de mirarlo. Uno es hacer que él no se come. Cuando él no come, va a poner consciente también. Y ahí también va a reconocer y empezar a ver que la primera es Hashem. Si él no puede comer su trigo nuevo, ahí él va a generar
también este pensamiento. Ese es uno. La segunda, más profunda, es no, ¿sabes qué? Déjalo comer, excluirlo del tema. ¿Qué va a pasar así? Cuando todos los judíos de Eretz Israel están en el Carbán y él que vive afuera de Eretz Israel, en el exterior, está comiendo el trigo, va a decir, bueno, no, yo no soy parte de eso. Esto mismo va a generar unas ganas de conectar y ahí él también va a reconocer lo que la primera es de Hashem. Entonces, la primera es a través de no comer. La segunda es a través de dejarlo hacer lo que quiere. Cuando lo dejas hacer lo que quiere, él mismo va a generar. A veces, en educación, decís al chico, ¿sabes qué? No tienes que hacer nada, no tienes que estudiar. ¿Quieres jugar? Jugar. ¿Y qué pasa? Genera en muchos alumnos una ganas. ¿Sabes qué? Yo voy a elegir. Se trae algo. ¿Hay otra forma de trabajar? No. Vamos a poner orden, vamos a empezar a exigir. Y esto mismo genera, depende en el estilo y el nivel del chico. Y la madurez. Ahora se entiende por qué hay este orden. Obviamente, sencillamente, cuando dicen nechleku, cuando discuten, es porque los dos están igual en la explicación. Pero más profundo, se puede analizar por qué uno viene antes del otro. Porque el primero trabaja mucho más con el cuerpo. El cuerpo no puede comer. Esto genera una ansiedad, un deseo a conectarse, pero está trabajando con el cuerpo. No comer, de privar el cuerpo de comida, es algo que tiene que ver con el cuerpo. En segunda manera, no. A través de no hacer nada, ahí no trabajas con el cuerpo. Estás generando un deseo del alma. Es mucho más profundo. Por esto es la segunda explicación. Segunda, la primera, que no se puede comer afuera de Eretz Israel también. Bechol Moshvotechem incluye también afuera de Eretz Israel. Ese es el primer nivel, que trabajas con el alma animal, trabajas con el cuerpo. Segundo nivel, no. Eretz Israel puede comer. ¿Por qué? Porque no estás trabajando, estás generando que el alma quiere. Por eso es el segunda, la explicación interno, cabalístico de este Rashi. Esta diferencia es también en Eretz Israel mismo. En Eretz Israel, según la primera opinión, se come de inmediato. Se come inmediato porque ese es aunque Eretz Israel no está 100% santo, ya se puede trabajar con un alma animal. El segundo nivel, no. Ahí necesitas una santidad, tienes que ya subir de nivel. Por eso es después de 14 años. Entonces, primero explicamos para qué Rashi viene. Rashi viene a explicar que acá parece raro porque es un mitzvah de Eretz Israel. Y explica en dos diferentes formas. Una forma es que va contra el corriente, que todos los mitzvot de la tierra están solamente en Eretz Israel y acá es también en Jutlanet. O otra forma es que va contra la palabra Moshvotechem. Moshvotechem, Bechol Moshvotechem es todos los lugares y acá va contra la corriente que es solamente en Eretz Israel, pero cuando todo lo conquistan y dividen y ya están habitados. Y después trajimos tres diferentes explicaciones en la diferencia entre la primera y la segunda. Primero tiene que ver con el alma animal y el alma espiritual. Y también dos maneras de verlo. Primero, dos maneras de verlo. Uno, trabajando con el cuerpo. Y segundo, trabajando con el deseo, decirle, sabes qué, hacer lo que querés. Y después explicamos que la verdad son dos niveles. Uno es el alma animal y otro es el alma espiritual. Por eso el alma animal tiene que ver con no comer, pero el alma espiritual es hacer lo que quieres y genera un deseo. Después explicamos que también la gente que vive en Eretz Israel también tiene estos dos niveles. ¿Cuándo entraron? Es el primer punto.
La primera explicación por la gente en Israel es de inmediato. Todos los lugares, quiere decir que ahora también, el primer día que entraron ya tenían, porque la primera explicación está trabajando con el alma animal y se puede hacerlo aunque no preparaste. Y segunda explicación es, y la segunda va después de 14 años, también por la gente dentro de Israel, porque ellos también primero trabajan con el Nefesh Abami y después solo cuando ya hay santidad, ya conquistaron y dividieron, ahí se puede trabajar con el alma. Acá se aprende algo muy interesante, un tema, una idea. Hay dos maneras como trabajar con la gente. Uno es obligar, trabajarles, que tengan un sentido. Y la otra es, no, cuando no estás listo, que no venga todo. Y cada uno tiene su momento y cada uno tiene su lugar. Y hay que pensar bien cómo lo manejamos. Que tengamos un Shavuot Tov y Mashiach Now.